si llega alguien más y arrancamos. ¿Listos? Y me da tiempo ir a alistar un poquito de agua porque, como siempre, a esta hora de la mañana estoy un poco afectado a la garganta. Ya ve. Bueno, creo que estamos listos para empezar la clase. A ver, yo me ubico con un par de cosas acá. Es el documento que quiero mostrarles. Bueno, este es un documento muy autocontenido, como lo mencioné ahí en el correo electrónico, en el Telegram, en el chat de Telegram. Este es un documento bastante completo sobre lo que hasta el momento hemos visto de campos vectoriales, estacionarios o transitorios, no estacionarios o transitorios, y estacionarios o transitorios, no transitorios. Bueno, aquí está la clasificación de los campos vectoriales. Igualmente están definidos la divergencia, el rotacional y el laplaciano. Acuérdense que la divergencia es un campo escalar, el rotacional es un campo vectorial y el laplaciano es un campo escalar. Ahí están definidos respectivamente para tanto en el caso del plano como en el espacio. Igualmente, pues están asociados a algunos ejemplos para que ustedes lo realicen y lo más importante, pues tomen en consideración estas propiedades o identidades relacionadas con estos operadores. Bueno, aquí hay un ejemplo interesante sobre las ecuaciones de Maxwell y las cuales relacionan campo eléctrico con campo magnético, ¿no? Estas identidades son fundamentales, ¿no? Para los que quieren entrar en áreas de ingenierías en temas relacionados con
magnetismo y electricidad. Por otro lado, pues aquí tenemos todo lo que vimos ya la clase pasada sobre las integrales de línea, de campos escalares y de campos vectoriales, ¿no? Hoy están igualmente los ejemplos, están las respectivas aplicaciones. Y por otro lado, pues está lo relacionado con la integral de línea, que esto ya también, pues, es como volver a traer a colación este tema, que este tema ya lo hemos visto cuando hicimos lo propio con funciones vectoriales. Antes aparece el trabajo, la cantidad de trabajo realizada por una fuerza para mover una partícula a lo largo de la curva. Se utiliza ante la integral de la componente del campo vectorial en la dirección de en la dirección del vector tangente unitario a la curva. Y pues obviamente esta es la notación vectorial propia. Vuelvo, insisto, estas notaciones son importantísimas para propósitos teóricos, pero para propósitos prácticos, es decir, para el cálculo del trabajo o de la integral de línea, que es lo mismo, entonces se recurre a la representación diferencial de estas mismas integrales. Ese trabajo es el que está hecho en esta parte de acá, y finalmente, pues esa integral de línea, lo que tienen que tomar en cuenta son las componentes del campo vectorial y los multiplican por los respectivos diferenciales de X y de Y, los cuales están asociados con los diferenciales a lo largo de la curva. Eso es en R2 y lo mismo sucede, se puede hacer en R3, que es el caso que está contemplado acá. Ahí están los respectivos ejemplos, ustedes los pueden revisar para que de manera coordinada vayan estudiando los conceptos y vayan haciendo los ejercicios. Para el caso de fluidos, aquí está esta otra parte. Aquí pues vuelvo a hacer un resumen de este tema que ya lo vimos cuando hicimos la introducción de el flujo, el cálculo del flujo de un fluido a lo largo de una región plana limitada por una curva cerrada, simple y suave a trozos y orientada positivamente. Esa región pues se supone que no tiene huecos, es decir, que es simplemente conexa. Entonces el diferencial de flujo, entonces en ese caso se puede establecer que es la componente de la velocidad en la dirección normal a la curva que limita la región, multiplica eso por el diferencial de longitud de arco. Entonces, en dirección normal vamos a tener flujo y en la dirección tangencial vamos a tener trabajo. Bueno, aquí pues se resumen entonces las diferentes notaciones que vamos a tener para el cálculo del flujo mediante la integral de línea. Vector tangencial, el vector K, T cruz K, que me da el vector normal, diferencial de longitud de arco. Aquí estaría multiplicando el vector normal por el diferencial de longitud de arco, la componente B y hacer el producto punto estos dos. Me aparece la notación diferencial de la componente de B, del campo de velocidad del flujo del fluido, en dirección normal cuando se multiplica por el diferencial de longitud de arco. Y finalmente es esta integral de línea que aparece acá. Bueno, esto estoy haciendo como un repasito rápido lo que ya hemos visto para que nos ubiquemos. El teorema fundamental de línea que dice que la integral de línea del gradiente, cuando yo tengo una curva que se mueve entre dos puntos RA y RB, entonces el F se llama usualmente, bueno, por ahorita no me voy a meter en eso. F es el campo escalar, entonces F evaluado en el punto final de la curva menos F calculado en el punto inicial de la curva. Y si F es conservativo, es decir, F es un campo vectorial gradiente, entonces la integral del campo vectorial a lo largo de la curva se puede escribir como el potencial final menos el potencial inicial, porque en este caso no nos olvidemos que cuando el campo vectorial es el gradiente de un campo escalar, entonces dice que F, el campo escalar F es el potencial del campo vectorial F. Entonces por eso digo acá potencial final menos el potencial inicial. Eso es todo. Bueno, llegaron dos compañeros de ustedes, disculpe un momentico, yo le doy la entrada a la sala. No, Pinzón ya estaba en clase y Moreno fue el que acaba de llegar. Moreno. Bien, ya están, se les diga entrar a la sala. Bueno. Qué pena, porque tenía problemas de conexión y me sacó. No, tranquila, yo ya eso lo vi. No se preocupe, no hay problema. Gracias.
No, con el mayor de los gustos. Eh, ¿Qué les iba a decir yo? Una cosa importante también, cuando un campo, cuando un campo es conservativo, es decir, cuando el campo vectorial es un campo vectorial gradiente y consecuencia del teorema teorema fundamental de la integral de línea, lo que quiere decir esto, yo lo mencioné también la vez pasada, es que si yo sé que la partícula se mueve entre dos puntos R de A y R de B, a lo largo de dos trayectorias distintas que conecten ese punto. Puede ser esta trayectoria y la otra puede ser esta. Por ejemplo, yo me vengo por acá. Pero siempre voy, ojo, parto de R de A y llego a R de B. Parto de R de A y llego a R de B. Es decir, la dirección de las cuales se desplazan de las dos curvas siempre es del punto inicial R de A al punto final R de B. Eso tiene que ser claro. Entonces, lo que dice entonces nos lleva a concluir el teorema fundamental en integral de línea, es que independiente de la trayectoria que yo conecte esos dos puntos, la integral de línea del campo vectorial, que es conservativo, va a ser exactamente igual. Es decir, va a ser exactamente la misma. Entonces, aquí viene un primer teorema. Estos teoremas son fundamentales, se llaman teoremas fundamentales para campos conservativos. Primero, la integral de línea del campo vectorial es independiente de la trayectoria, sí, solo sí, la integral de línea de f vale 0. Eso es evidente, ¿no? Porque independiente de la trayectoria con la que yo conecte los dos puntos, pues simplemente esta integral va a ser igual a ¿cuánto? Porque ese campo es el mismo potencial, entonces va a ser igual al potencial final menos el potencial inicial. Pero como la curva es, como la curva es que la independiente trayectoria, como la trayectoria esto es independiente de la trayectoria, esto siempre va a suceder. Vuelvo, insisto. Aclaremos las cosas bien, dos puntos. Discúlpeme que me estoy confundiendo aquí, está mirando donde no era. Primero, la integral es independiente de la trayectoria en D. ¿Eso qué quiere decir? Que la integral de línea a lo largo de las dos curvas va a ser potencial final menos potencial inicial. ¿Qué pasa si la curva es cerrada? Que es el otro punto que nos están diciendo acá. Si la curva es cerrada, quiere decir que el punto inicial coincide con el punto final. Y si el punto inicial coincide con el punto final, pues estos dos valores son iguales y por lo tanto esta integral me da 0. Entonces, ese es el primer teorema fundamental y se llama el teorema de la independencia de la trayectoria. Entonces, la integral de un campo vectorial conservativo es independiente de la trayectoria. Eso quiere decir de manera equivalente que la integral de línea de ese campo vectorial conservativo sobre toda trayectoria cerrada es igual a 0, porque vuelvo, insisto, para campos conservativos la integral de línea es igual a potencial final menos por el potencial inicial, pero como el punto final coincide con el punto inicial, pues entonces esos dos valores son iguales. Aquí sería R de A. Entonces, R de A es igual a R de B, entonces potencial final es igual a potencial inicial, y como son iguales y son escalares, pues su resta da 0. Ese es el primer teorema fundamental de la integral de línea. Segundo teorema, si F es independiente de la trayectoria en D, tal vez mejor lo voy a subrayar aquí, ahorita lo borro. Si F es un campo vectorial continuo en una región conexa abierta D, si F es independiente de trayectoria, entonces F es un campo conservativo. Es decir, si a mí se me sucede que a lo largo de cualquier dos trayectorias distintas, la integral de línea es igual a potencial final menos potencial inicial, ¿sí? Entonces, puedo garantizar bajo esa condición entonces de que el campo vectorial F es un campo que es un campo conservativo y por lo tanto F tiene que tener un potencial, que es este campo escalar que está aquí. Bueno, yo no me voy a tener en los detalles técnicos de estas demostraciones, de hecho estos son detalles que
la mayoría de los textos, pues, no siguen. Algunos de ellos son un poco técnicos, los que uno puede explicar así intuitivamente, pues lo hace, pero los dejamos así por ahorita. Bueno, la pregunta es, ahorita, sabemos que si la pregunta es esta, la inquietud es esta, si el campo vectorial, la integral de línea del campo vectorial es independiente de trayectoria, el campo es conservativo. La pregunta es si el recíproco es cierto. Es decir, si el campo es conservativo, entonces la integral es independiente de la trayectoria. Y la respuesta es sí. Y la respuesta de ese resultado, en el caso del plano, lo da el teorema de la divergencia, el teorema del rotacional. Y en el caso en el espacio, pues lo da el teorema de Stokes. Entonces, el recíproco de este resultado, disculpe, es cierto, pero nos va a tocar esperar hasta que miremos los teoremas de la divergencia y el rotacional. Bueno, entonces un campo vectorial en el espacio que tiene primeras derivadas parciales continuas, entonces el campo vectorial es conservativo si el rotacional vale 0. Y si el rotacional vale 0 es porque la área parcial de P con respecto a Y es igual a la deriva de Q con respecto a X. Bueno, eso es un resultado importantísimo. Segundo resultado importantísimo es la ley de conservación de la energía. Esto es uno de los principios fundamentales de la mecánica, y el cual establece que si un cuerpo no pierde energía por rozamiento, entonces básicamente, entonces se cumple con el principio de conservación de la energía, el cual establece lo siguiente. Usualmente llaman el principio de conservación de la energía mecánica, ¿no? Para aclarar eso, ser un poquito más explícito. Entonces tenemos un campo vectorial continuo que desplaza, un campo de fuerza que desplaza a lo largo de una trayectoria RDT, una partícula a lo largo de esta trayectoria. RD es el punto inicial de la trayectoria y RD es su punto final. Entonces, de acuerdo con la segunda ley de Newton, cuando yo calculo la fuerza en cualquier, disculpe, yo voy a hacer aquí mamarracho, a ver si yo voy a poner por acá. Entonces, cuando yo me muevo del punto A al punto B, punto A al punto B, cualquier punto de la trayectoria de esa partícula ahí va a estar se nota como RDT, T está entre A y B, y entonces aquí en este punto actúa la fuerza en este punto de la trayectoria de la partícula. Entonces F actúa en la posición en la cual se encuentra la partícula y a continuación encontramos la componente de este señor, que es la magnitud de este vector que está aquí. Encontramos la componente de F en la dirección tangencial. Acuérdense que recuerden que esto ya lo dijimos. F punto, la componente de F en lo largo del vector tangente multiplicado por longitud de arco, esto ya lo vimos, esto en forma vectorial se puede escribir como F punto dr, donde r corresponde a la función vectorial que parametriza la curva. Bueno, entonces, por la segunda ley de Newton, la fuerza en esa posición va a ser igual a masa por aceleración, la aceleración de la partícula, ¿no? Es este que está aquí. Segundo, nosotros sabemos entonces que el trabajo es igual a fuerza por la componente de la fuerza en la dirección tangencial por longitud de arco es la componente de F, o el producto de F con el diferencial de R. Muy bien. F, entonces ahorita, esto dr, esta integral que está aquí, no nos olvidemos que dr, vamos a calcular esta integral. Entonces no nos debemos olvidar que del diferencial de R es igual a R' de T de T, porque vamos a hacer el cálculo de la integral. Y donde T está entre A y B. Entonces reemplazo. Me queda F evalúa la posición de la partícula y dr, que es R' de T de T, y T está entre A y B. Ahora, F evalúa la posición R de T, segunda ley de Newton, es masa por aceleración. Estoy suponiendo que la masa es constante, importante tener eso en cuenta. Por R' de T. Y resulta que esto que está aquí, se puede demostrar que es un medio
de la derivada de R' de t por R' de t. Eso es fácil mostrarlo porque es la derivada de un producto. Entonces me queda el primero por la derivada del segundo. Va a ser esa derivadita acá. Entonces R' por R segunda, más la derivada del primero, que es R segunda, por R'. Y resulta que estas dos cantidades son iguales, entonces esto me queda que dos veces R' por R segunda, es decir, me queda dos veces velocidad por aceleración. Entonces cuando divido un medio, entonces me queda que la derivada de ¿quién? Del producto punto de la velocidad consigo mismo es un medio, es dos veces la velocidad por la aceleración. Es decir, la derivada con respecto a t del producto punto de la velocidad es dos veces velocidad por aceleración. Entonces, si quiero mirar, esto aquí es aceleración, esto es velocidad, entonces paso un medio a dividir acá, lo quito de acá, y me queda entonces que el producto punto de la velocidad con aceleración es un medio de la primera derivada del producto punto de la velocidad consigo misma. Ese término es el que aparece acá. Ahora, esto que está aquí es el producto punto de dos vectores, entonces me da un escalar, entonces esto es una función escalar de una variable, entonces puedo aplicar el primer teorema fundamental del cálculo que dice que la integral anula la derivada, y la derivada la evalúo entre el punto inicial de t, del valor inicial de t, menos, perdón, la función evaluada, esta función que está aquí, evaluada en el valor final de t menos esta misma función evaluada en el valor inicial de t. Es decir, no se olviden que este numerito, aquí tal vez me quiero explicar esto un poquito más. Bueno, voy a hacerlo mejor aquí. Esto me quedaría como m medios de la integral entre a y b de la derivada con respecto a t. Como estos vectores, entonces esto me queda por la magnitud de la primera derivada de t elevado al cuadrado. No nos olvidemos que para vectores, la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo. ¿Sí? De tal manera que si yo tomo aquí el cuadrado y esto al cuadrado, pues esto me va a dar el producto punto del vector consigo mismo, que es lo que acabo de utilizar acá. Y entonces, ahorita aquí en este caso, tal vez me faltaría un pequeño paréntesis aquí, aquí utilizo el primer teorema fundamental del cálculo de funciones escalares, porque esto vuelvo, insisto aquí, esto es una función escalar, entonces la integral anula la derivada, y me queda esta función que está aquí adentro, que es la rapidez con que se mueve la partícula al cuadrado, evaluada en el valor, en el punto final, que es b, menos, o podríamos decir, la rapidez al cuadrado, rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado. Eso es todo lo que tenemos ahí. Y por lo tanto voy a tener que el trabajo es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado menos un medio, la masa la rapidez final. Ahí estoy. Un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado menos un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. Y resulta que esta cantidad que está aquí, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, eso es lo que se llama como energía cinética. Ese K se viene por el hecho de que en inglés energía cinética se escribe como kinetic. Eso quiere decir cinética. Entonces, por eso se utiliza la palabra K. Entonces, de acuerdo con eso, si eso es energía, cada una de estas partes nos representan energía cinética, entonces esto sería, en ese orden de idea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Entonces el trabajo es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial. Bueno, por otro lado, como el campo es conservativo, es un campo vectorial gradiente. Es decir, el campo vectorial lo puede escribir como el gradiente de un campo escalar, donde este campo escalar F es el potencial del campo vectorial F. Y en ese caso, en física, la energía potencial de un objeto en un punto se define como el opuesto de esta función F. Eso es importante entenderlo.
Entonces, de esa manera tengo que el campo vectorial F lo puedo escribir como menos el gradiente del potencial, realmente de la energía potencial. Si reemplazo eso acá, esa F lo cambio por menos el gradiente de P, me queda esto, y que entonces, como esta es la integral del gradiente de un campo escalar, ya vimos por el teorema fundamental de la integral de línea, el cual está aquí previamente indicado, la integral del gradiente es igual al potencial final menos el potencial inicial. Entonces, eso me queda que es igual, menos, esto es igual, esta integral de línea que está aquí, es igual al potencial final menos el potencial inicial, y con este menos, entonces me queda que eso es igual a, el trabajo también es igual al potencial inicial menos el potencial final. Bueno, lo que hago a continuación es igualar estas dos expresiones, esta expresión con esta del trabajo que vale esto, traslado a un lado el potencial en A, más la energía cinética en A, más la energía potencial en B, más la energía cinética en B. Y la suma de la energía cinética más la energía potencial simplemente se llama la energía mecánica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tomo cualquier dos puntos, A y B, ¿sí? Del lugar en el cual se está estudiando el problema de el trabajo, obviamente el trabajo, cuando se realiza un trabajo, pues usualmente se produce una pérdida de energía mecánica por rozamiento. Eso usualmente sucede, salvo cuando el campo vectorial es conservativo. ¿Sí? Por ejemplo, usted imagina que si un avión se mueve, ¿no? En el aire, en el aire, entonces por producto de la velocidad con la cual se mueve el avión, pues se produce un rozamiento. ¿Sí? Obviamente, pues hay un desplazamiento de las partículas del aire a lo largo de la superficie del avión. Entonces, cuando una partícula toca esa superficie, pues obviamente se produce una energía por ese rozamiento, ¿no? Energía mecánica. Esa energía mecánica en cualquier punto va a ser igual a la energía potencial en A más la energía cinética en A. Lo que quiere decir esto es que cuando yo tomo dos puntos, si ese campo de velocidad es conservativo, entonces si yo tomo cualquier dos puntos de la superficie y los conecto por cualquier trayectoria a lo largo de la superficie del ala del avión, pero que los conecte, entonces lo que puedo garantizar es que como el campo vectorial es conservativo, la energía mecánica en A y la energía mecánica en B son iguales, porque el campo es conservativo, es decir, la energía mecánica se conserva por el solo hecho del campo vectorial ser conservativo. Ese resultadito tan bonito, que usualmente yo me acuerdo cuando yo era estudiante, me lo tocó en sus comienzos de mis cursos de física, aprendérmelo de memoria. Una de las cosas bonitas que yo descubrí, estoy hablando por allá del año 83, 1983, estaba estudiando física, segundo semestre en mi universidad. Me pareció una novedad, de hecho lo probamos en laboratorio. Y después vimos ese principio, pero ya demostrado con principios del cálculo. Eso para mí fue una novedad impresionante. En el año 83 uno tenía que estudiar física también. Bueno, hoy en día no es tan... De hecho, yo vi hasta electromagnetismo y ondas. Eso ya hoy no es tan frecuente, ¿no? Pero eran unos pensos más robustos. Pero en fin, eso se puede demostrar en laboratorio y matemáticamente también se puede demostrar. Entonces, la suma de la energía potencial y la suma de la energía cinética, eso se llama energía mecánica, se conserva. Y ese señor, entonces, esta formulita que está aquí, se llama el principio de la conservación de la energía mecánica. Energía mecánica en A, energía mecánica en B, en dos puntos distintos de la región donde yo esté estudiando el desplazamiento o la acción de este campo de fuerzas, entonces son iguales. Bueno, aquí ya les quedan unos ejemplitos que tienen que determinar si estos campos vectoriales son conservativos
demostrar que esto es no conservativo, esto es en R2. Lo mismo aquí está en R3. Y aquí están otros campos vectoriales que establecer si son conservativos o no y encontrar su potencial. Bueno, este es otro ejemplo, ahí ya vienen los otros ejemplos. Los teoremas de Green, esto ya lo habíamos visto también. El trabajo, cuando estoy hablando de una región conexa, simplemente conexa, de hecho aquí se conexa, pero uno empieza considerando que la región es simplemente conexa, que está limitada por una curva cerrada, simple y suave a trozos. Por aquí previamente tenía esto, pero a ver, hagámoslo aquí rápidamente. Yo puedo tener esta región en el plano. Bueno, la oriento positivamente. Esta es D. La región es cerrada y acotada y es limitada por una curva. La región incluye la curva porque es cerrada. Entonces, existe en cualquier punto de la curva, pues, se conoce la acción del campo F y lo que yo hago es encontrar la componente de F en cada punto de la curva en la dirección tangencial. Eso me da trabajo. Entonces, cuando este campo vectorial F tiene primeras derivadas parciales continuas, en cualquier región U que contenga, abierta U que contenga esta región D, entonces se cumple el teorema de la divergencia el teorema del rotacional de Green, que quiere decir que la integral de línea a lo largo de la curva lo pueden escribir como la integral doble sobre la región D de la componente del rotacional del campo vectorial en dirección del vector K, que es perpendicular a la curva. ¿Sí? Este K se convierte en el eje de ¿qué? En el eje de rotación de la región. Eso quiere decir, intuitivamente hablando, de que si yo pongo esto aquí en un fluido, ¿sí? En un fluido, ¿sí? Entonces este fluido, siendo este F interpretado como el campo de velocidad del flujo del fluido, cuando este F pega aquí, por ejemplo, esta trayectoria pega acá, entonces puede hacer una acción sobre la región y puede hacer que ella rote ¿sobre qué? Sobre su propio eje. Y el eje de rotación es el vector K, es decir, el vector K que es perpendicular a toda la región plana D. Esto obviamente ya aquí lo tendríamos que mirar en el espacio, ¿no? Esa es la interpretación intuitiva entonces de este teorema del rotacional de Green. Entonces, el trabajo que ejerce ese campo de velocidad del fluido sobre la partícula cuando se ubica ella en buen insisto, dentro del fluido que tiene ese campo de velocidades, se puede calcular como la integral de línea o se puede calcular como la integral doble. Evidentemente, soy muy cuidadoso porque los estudiantes siempre, cuando uno les pide calcular estas cosas, ellos empiezan a desarrollar todas estas integrales y no, eso no hay que hacerlo. Primero, ya esto lo habíamos visto, la integral de la componente del campo vectorial a lo largo del diferencial de la curva o de la función vectorial de la curva se puede escribir como esta integral de línea, ¿no? Esta es la forma diferencial y mediante esta forma diferencial ustedes van a calcular ese rotacional. Y para el caso de R2, además sabemos que el rotacional de F, la única componente que tiene es en la dirección de K, y es la área parcial de Q con respecto a X. No se olviden que P y Q son las componentes del campo vectorial. Es Q con respecto a X menos P con respecto a Y. Y de esa manera, esa integral de Libra no la vamos a calcular mediante esta integral, sino esta integral. No de forma vectorial, sino de forma diferencial. Y esto es lo que ustedes siempre tienen que utilizar para calcular la cantidad de trabajo que ejerce esa fuerza cuando mueve la partícula a lo largo de la curva. Ese es el teorema de la divergencia del rotacional de Green. El teorema de la divergencia yo calculo la componente, pero ya en dirección no tangencial, sino en dirección normal. Y entonces la componente de la dirección normal, vamos a ver más condiciones, y sobre esa misma región D, entonces la componente de F en la dirección normal es igual a la integral doble de la divergencia de F sobre la región D, la cual es limitada por la curva C. Ese es el famoso teorema de la divergencia. De esto ya habíamos hablado, ya vengo hablando de que estamos haciendo integrales dobles y simplemente recordarles cómo se obtienen las notaciones diferenciales de esas dos integrales. Esto es para integral de línea.
Es la integral de línea a lo largo de C de la primera componente del campo por dy menos q, que es la segunda componente del campo por dx. Y además, la divergencia, no se olvide que es la suma de las derivadas parciales de las componentes del campo. La primera la derivo con respecto a x y la segunda la derivo con respecto a y. Y si estoy en el espacio, pues aquí aparecería más r con respecto a z. Y bueno, aquí ya hay unos ejemplitos ahí donde ustedes pues pueden calcular o verificar, por ejemplo, aquí en este primer caso, verificar el cumplimiento del teorema de Green. Es decir, van a tener que verificar que efectivamente esta integral de línea es igual a esta integral doble. Y yo ya de eso, pues, también he mirado algunos casitos por ahí. Bueno, yo espero que cuando estemos en los que, cuando estemos en, permítame por favor, pareció que alguien estaba esperándome en la sala. Venga, yo verifico que no haya nadie esperándome. ¿No? Parece que no. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta a este respecto? Profe, yo tenía una pregunta. Cuénteme. Respecto a la forma diferencial de esta integral de línea de f.n por ds, siempre se cumple que es p por dy menos q por dx, ¿verdad? Sí, ese es el teorema de la divergencia de Green. Siempre se cumple. Así que, sí. Es que en la tarea 12, nos piden definir la forma diferencial de esa integral, pero en las opciones de respuesta no aparece p por dy menos q por dx. Yo lo reviso, Dana. Mándeme ahí el pantallacito de manera privada o ahí en el chat del grupo y yo lo reviso para corregirlo de una vez, ¿no? ¿Ok? Listo, sí, señor. Muy bien. Bueno, tal vez, permítanme aquí a ver si yo les pongo. Bueno, este fue una pregunta de un problema interesante que espera un momentico. Un problema interesante que en algún momento un estudiante lo propuso, ¿no? Dice lo siguiente, la curva C, el problema dice lo siguiente. La curva C está definida por un segmento de recta, ¿no? De recta que va del punto de, por ejemplo, de coordenadas menos 4, 0 a 4,0 y luego por la parte superior, mejor va a poner aquí una coma, luego parte superior, bueno, del semicírculo x cuadrado más y cuadrado igual a 4, a 16. ¿Sí? Entonces, si uno más o menos grafica esa región, eso le queda como aquí así. A ver, yo les pego aquí a ver si se pega. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo primero que hice es que voy de menos 4 a 0. Hay que tener pendiente las orientaciones, ¿no? ¿Sí? Me voy de menos 4 a 4, ¿no? Porque voy de menos 4, 0 a 4, 0. Entonces me voy desde este punto, me voy desde este punto a este punto. Evidentemente, en esta dirección. Y después termino ahí, ¿no? Y luego, partiendo de este punto y a lo largo de esta superficie, me voy acá nuevamente, porque es la parte superior. Entonces, esa es la integral que yo debo hacer. Mucho cuidado por ustedes, tengan mucho cuidado porque aquí la curva, pues son dos curvas realmente. La primera curva, que es la que está abajo, o la curva 2, que yo llame ahí mejor. La curva 1, vamos a suponer la que estoy en la parte de arriba.
Esto es x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Yo lo podría escribir en cartesianas como y igual a la raíz de 16 menos x cuadrado. Y pilas, x va de dónde? X va de dónde? ¿A dónde? ¿Aló? En el caso de esa circunferencia es de 4 a menos 4, ¿cierto? Exactamente. De 4 a menos 4. Entonces, pilas con orientación porque el estudiante la tendencia es decir, va de menos 4 a 4. No, pero si usted va de menos 4 a 4, quiere decir que es en dirección contraria, ¿no? No, el problema me está diciendo es que yo voy de menos 4 a 4, entonces lo hago de manera cartesiana, voy así. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y respecto a la primera curva, es el eje X. El eje X tiene ecuación Y igual a 0. Y obviamente X variando sí, X va de menos 4 a 4. Entonces, esas cosas siempre háganlas de primero porque si no las integrales les pueden quedar mal hechas. En tal caso, entonces, nosotros si queremos hacer la integral de línea en forma cartesiana, pilas, porque entonces nos vamos a tener problemas. Entonces, lo que nosotros nos están pidiendo, nos están dando es un campo de fuerza F. Yo para evitarme el F de X, Y y todo eso, usualmente lo escribo de esta manera. F es igual, bueno, yo lo escribí exactamente, no lo escribí exactamente como los que tiene el problema, pero es para ser más claros. Esto es en dirección de Y, más, ¿quién seguiría? Aquí tendríamos 5X más 5Y más 16 en dirección de J. Y yo tengo que calcular la cantidad de trabajo que es esa partícula para mover la partícula a lo largo de esas dos curvas. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para calcular esta integral es reconocer que tengo que hacer dos integrales. Una a lo largo de la primera curva más otra integral a lo largo de la segunda curva. Tengo que hacer dos integrales. Y cuando escribo esas integrales, pues lo que hago es utilizar la notación diferencial. No se olviden que la integral de línea de forma diferencial, esto lo que escribimos, estas integrales se representan como la integral de línea de P de X más Q de Y, notación diferencial. Y utilizando entonces esas parametrizaciones que tengo allá, voy a hacerlo de una vez, esto sería igual a la integral sobre la curva 1. ¿Cuánto vale P en la primera curva? P es esto que está aquí. Pero no nos olvidemos que las curvas están escritas como tipo 1, entonces quiere decir que todas estas integrales quedan multiplicadas por diferencial de X. Y X varía en ese caso entre ¿quién? En la primera curva. X varía entre menos 4 y 4. Entonces, esto quedaría, P sería 6X cuadrado más 7Y, pero en la primera, en la curva, disculpe, aquí tengo un error. La curva 2, aquí tengo un error. Espérame, es que yo creo que voy a cambiar las orientaciones para que esto me dé bien. Es que yo trabajo primero con esta curva. Y esta que está aquí arriba es esta es la primera curva. Esa estaría bien, esta parametrización. Y esta que está aquí es la segunda. Entonces, venga, yo cambio esto para que... espera un momentico, que esto me está arrastrando la imagen. No quiero que haga eso. Esto lo hago acá.
para poder, esto lo voy a poner aquí arriba, está la curva 2, y esta que está aquí abajo, que definitivamente va a ser la curva 1. Exacto, así es que yo quiero la vaina. Y esto lo hago un poquito acá para que me quede. Así, exacto. Estoy confundiendo con esos cambios que hice. Pero ya con esto resolvemos el problemilla. Y esta sería aquí abajo para la primera curva. Excelente. Así está mejor. Sí, porque cambiar los índices me puede generar confusiones. Entonces, bien. Entonces, 6x cuadrado. Acuérdense que esto es P, es decir, esta integral la escribimos como la integral a lo largo de la curva de 6x cuadrado más 7y de x más 5x más 5y más 16 por dy. Perfecto. Entonces, no nos olvidemos entonces que en la curva y, en la curva de abajo, y vale 0. Entonces, si y vale 0, entonces este término de aquí me quedaría esto multiplicado 7 por 0 por dx más, y si y vale 0, pues evidentemente el diferencial de y vale 0. Y si el diferencial de y vale 0, pues esta integral de aquí vale 0. Entonces, listo, la integral a lo largo de la curva quedó lista. Y esa integral, pues entre otras cosas, bueno, ahorita la acabamos de simplificar, más. Vámonos para la segunda curva. La segunda curva, no nos olvidemos que x va de 4 a menos 4. Entonces me queda la integral de entre 4 y menos 4. ¿De quién? 6x cuadrado más 7y, y y vale raíz de 16 menos x cuadrado, entonces, por dx, más 5x más 5y, llévale la raíz de 16 menos x cuadrado, más 16, vuelvo y insisto, esto queda de x porque las curvas las estoy escribiendo como tipo 1. Esto es tipo 1 y eso también es tipo 1. Y en tipo 1 la variación siempre constante es en x. Por dy, en este caso y vale 16 menos x cuadrado, entonces el diferencial de y sería la derivada de y por dx. Entonces la derivada de raíz de 16 menos x cuadrado, a ver esto, la derivada, si quiere la podemos decir por aquí, por aquí, por aquí, para que no nos hagamos tanta. Entonces dy es igual a la derivada de la raíz, que sería 1 sobre 2 veces la raíz de 16 menos x cuadrado. Y eso multiplicado por la derivada interna que vale menos 2x, y obviamente esto por dx. Entonces simplificamos este 2 que está aquí y esto se me convierte en menos x sobre la raíz de 16 menos x cuadrado, y esto aquí lo multiplicamos por dx. Esa es la integral. Para calcular el trabajo hago todas las simplificaciones del caso y esto se me convierte entonces finalmente entre, observe una cosa bonita, yo podría cambiar esto como menos la integral entre menos 4 y 4 y solo me quedaría una sola integral, entonces esto lo puedo escribir como la integral entre menos 4 y 4. En la primera integral solo me queda acá, solo me queda 6x cuadrado. Y en la segunda, no se olvide que aquí tenemos un menos entre menos 4 y 4. Entonces aquí me quedaría menos, entonces multiplico la primera, que sería 6x cuadrado menos 7 veces la raíz de 16 menos x cuadrado menos 5x, bueno, ese menos con ese menos de allá de la integral, pues ese menos aquí me quedaría más 5x más
5 veces la raíz de 16 menos x cuadrado más 16. Todo esto multiplicado por x y dividido aquí entre la raíz de 16 menos x cuadrado. Y este paréntesis lo cierro acá y por dx. Esa es la integral que ustedes tienen que resolver para calcular esa integral. Igualmente, para la segunda integral, para la que va entre menos 4 y 4, podrían utilizar coordenadas polares. Pero bueno, ese ejercicio se los dejo yo a usted para que lo revisen. Como ustedes ven entonces, mis estimados jóvenes, si yo procedo a calcular la integral de línea mediante el trabajo mejor, mediante la integral de línea, entonces esa integral que me aparece ahí es bastante costosa en el sentido que es bastante complicada de resolver, ¿no? Obviamente, pues aquí podríamos hacer una simplificación de entrada, que es que estos dos numeritos los podríamos anular por ser uno el opuesto del otro y nos quedaría únicamente el resto de la integral. Pero bueno, esa es una forma de resolver el problema. La otra forma de resolver el problema es que como esa curva es cerrada, simple y suave a trozos y está orientada positivamente, entonces el cálculo del trabajo lo puedo hacer mediante el teorema del rotacional de Green. Voy a escribir todos los detalles para que simplemente nos acordemos. Entonces, la cantidad del trabajo que ejerce esa partícula, que ejerce esa fuerza para mover la partícula a lo largo de esa curva, es esta integral, la integral de línea del producto punto de la componente de F con el diferencial de R. Y como la curva es cerrada y F tiene primeras derivadas parciales continuas, porque esos son polinomios, ¿no? Lo pueden mirar acá. Estas componentes tienen primeras derivadas parciales continuas, entonces puedo utilizar el teorema del rotacional de Green, que dice que esa integral es igual a lo largo, igual a la integral, esa integral de línea es igual a la integral doble sobre la región D que limita la curva de la componente de rotacional de F en dirección del vector K. Y esto multiplicado por diferencial de área. Eso es en forma diferencial, pero en forma vectorial, en forma diferencial, esto lo puedo escribir como la integral doble de la derivada de la segunda componente del campo con respecto a X menos la derivada de la primera componente del campo vectorial con respecto a Y por diferencial de área. Y esto, de acuerdo con esta información, esto es P, esto es Q, la derivada entonces de Q con respecto a X me daría 5. Y la derivada de P con respecto a Y me daría 7. Entonces, al hacer la resta de la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y, pues esto me da menos 5, esto me da 5 menos 7, que sería igual a menos 2. Y entonces esta integral sería igual a menos 2 veces la integral doble sobre D de la diferencial de área. Y esto, sabemos que cuando tenemos ese tipo de integrales, eso lo podemos convertir en una integral de área. Esto me da menos 2 veces el área de la región D. Y el área de la región D es el área de un semicírculo. Es esta región que está aquí. Es esto. Como eso es un semicírculo, es pi por radio al cuadrado, ¿no? Es el área del círculo, ¿no? Pero como es la mitad, esto lo multiplicamos entonces por pi por el radio, que es 4 elevado al cuadrado, y como es un semicírculo, dividimos por 2. Y esto pues simplemente es igual a menos 16 pi. Y hemos terminado.
Entonces, observen la diferencia, ¿no? No siempre esto sucede, pero en muchos casos sucede, ¿no? Y sobre todo cuando la región es a trozos, como en este caso que tengo dos trozos, uno lineal y uno no lineal, que es el semicírculo, pues tengo por el lineal una integral, que es la que apareció acá. Esta. Y para el trozo no lineal, que es el semicírculo, aparece la segunda. Quiere decir que si la región tiene 4 trozos, o la curva que limita la región tiene 4 trozos, pues usted tiene que hacer 4 integrales. En lugar de hacer las 4 integrales, pues piense mejor en utilizar, ¿qué? El teorema del rotacional de Green. Vuelvo, insisto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Con ese problemita? Profe, tuve una preguntita pequeña. Señor. Para resolver la integral del principio, cuando mostró el medio círculo y todo eso, también se podía parametrizar, ¿no? Sí, ese es otro punto bonito. Un poquito más cortica. Sí, claro, esa es otra alternativa. Yo la segunda curva es un semicírculo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ojo, pilas. Y aquí es lo bonito. Obsérvese que aquí en X va de 4 a menos 4, pero en la segunda curva, si yo la parametrizo en polares, ¿qué pasaría? Arranco en 4 y termino en menos 4. ¿Estamos de acuerdo? En polares. Entonces, obsérvese que en cartesiana yo no preservo el orden, el sentido de la curva, ¿no? Con esa parametrización. Pero si lo hago en polares, sí preservo el sentido de la orientación de la curva, porque en polares tendríamos que X vale ¿cuánto? ¿Con quién hablaba? Disculpe, no tengo. Ok, Jorman, X vale ¿cuánto? Ya R coseno de teta. 4. ¿Cómo? 4 coseno de teta. 4 coseno de teta. ¿Y vale cuánto? 4 seno de teta. 4 seno de teta. Y teta, ojo, teta tiene usted que, yo siempre le digo a la gente, no teta entre 0 y pi, porque, bueno, yo lo hago, pero la verdad es que cuando estoy en clase, yo le digo a la gente, mejor diga de dónde a dónde para que no vaya a tener líos, ¿sí? Cuando yo trabajo en coordenadas polares, arranco midiendo en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí o no? Entonces, obsérvese que esta parametrización sí me preserva la orientación. Entonces, teta va de dónde? Acuérdense que me tengo que mover de 4 a menos 4. Entonces, cuando estoy en 4, teta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale teta? Cuando estoy en 4. Ahí sí valdría 0, ¿no, bro? 0. Entonces, y cuando llego a menos 4 pi, ¿cuánto vale teta? Pi. Vale pi, correcto. Entonces, si yo digo que este es el primer trabajo, el trabajo a lo largo de la primera curva mejor, y este es el trabajo a lo largo de la segunda curva, ya sabemos cómo es la integral, ¿no? Entonces, el trabajo a lo largo de la segunda curva es igual a integral teta de ¿dónde? De 0 a pi, preservando la orientación de la curva. ¿De quién? ¿De quién? De 6x cuadrado, ¿cierto? 6. ¿X cuánto vale? Vale 4 coseno de teta, ¿sí? Entonces, 4 por 4. 4 por 4, 16. ¿Sí? Y 16 por 4, 64. Entonces, aquí me queda 64 veces coseno cuadrado de teta, más 7y. 7 por 4, 28 seno de teta. De x vale 4, coseno de teta, entonces de x sería 4, la deriva del coseno es menos el seno de teta y por de teta, más 5x, entonces me quedaría 5 por 4, 20 coseno de teta, más 5y, que serían 20 seno de teta, más, disculpe que siga aquí abajito, más 16 y multiplico por dy. Como y vale 4 seno de teta, entonces aquí me quedaría 4 veces el coseno de teta y aquí me quedaría de teta. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo, Jorman? Sí, señor. Ok. Disculpe, yo voy ya teniendo eso claro, entonces yo voy a mejor a ponerlo acá. Voy a pegarlo acá. Y vamos a mover este pedacito para... Uy,
Espera un momentico que entonces me toca correr un poquito. Se me acabó el espacio. Y pego este pedacito así. Correcto. Y entonces esto finalmente sería igual a la integral entre 0 y 4. ¿Sí? Y bueno, ya le queda a usted las integrales, ¿no? 64 por 4 serían 240 y 16 serían menos 256, ¿no? Menos 256 coseno cuadrado de teta por el seno de teta. El otro daría ¿cuánto? Menos 28 por 4 darían 80 y 32 serían 122. Dana, ¿me puede corregir ahí las cuentas? Aquí me quedaría seno cuadrado de teta. Bueno, eso como aquí hay un de teta y aquí hay un de teta, entonces esto lo puedo convertir en un solo de teta, ¿no? Entonces puedo quitar esto de aquí y sigo más. Esto me daría más 4 por 20 serían 28 por 4 es 212, profe. 112, disculpe. Porque serían 80 y 32, ¿no? Serían 112. Sí, Sí. pero creo que ahí aparece bien, porque es 122. 122, ¿no? Venga, 112. 112, disculpe. Se me fue Sí, un profe, numerito de más. 112. ¿Listos? A ver. Más 80. 80 por coseno cuadrado de teta. Y más quién. Más otro 80, ¿cierto? Sí, señor. Profe, una pregunta. Los límites de esta integral no son de 0 a pi. Sí, es de 0 a pi. Aquí, eso ya le iba a corregir por estar integrando en el otro lado. Aquí me quedaría 80 seno de teta, coseno de teta, ¿cierto? Más 40 y 24 serían 64 coseno de teta. Wow, me va a tocar moverme el otro poquito aquí abajito. Coseno de teta por todo esto multiplicado por teta. ¿Listo? Bueno, ahí ya está la integral. Pues se pueden hacer simplificación y todo lo demás, pero en cualquier caso, de todas formas, obsérvese que esta es una integral en polares que pues tiene, esta primera es muy fácil de resolver. Esto es una sustitución. Aquí tiene 112. Aquí tiene 112, entonces aquí habría que utilizar tal vez una identidad trigonométrica. Acuérdense del coseno del ángulo doble. Eso sería igual a 1 más, 1 más la ¿qué? Coseno de teta es la raíz, ¿no? Estas fórmulas de ángulo doble, ustedes las hacen, ¿no? Y lo mismo con la otra. Las otras son más fáciles de resolver. Tal vez las dos complicaditas ahí de hacer son estas dos, ¿no? Eso es con el ángulo medio, profe. Con el ángulo medio, sí, exactamente. ¿Sí? El truco es tener en cuenta que coseno de teta vale ¿cuánto? Coseno de 2 teta. ¿Se acuerdan? ¿A qué es igual? Sí. Esto es igual a coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta, ¿no? Sí, profe. Y coseno es igual a 1 menos seno. Entonces esto sería igual a 1 menos 2 veces seno cuadrado de teta. Pero el otro lado, seno cuadrado es igual a 1 menos coseno cuadrado, ¿no? Sí. Entonces esto es igual también a 2 coseno cuadrado de teta menos 1. Entonces con esta y con esta, pues se utilizan para resolver estas integrales y se acabó. ¿Estamos listos? Bueno, a mí me da pereza hacer todas esas integrales, pero bueno. El cuento es que después de que usted se chupa toda esa integral, la respuesta le tiene que dar ¿cuánto? Menos 16 pi. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Estamos. Bueno, ahí tienen suficientes ejemplos para que ustedes se diviertan y eso está en todos los casos. Bueno, aquí están las aplicaciones, está el teorema de Green que se puede utilizar, puede que el teorema de Green es para divergencia, ¿no? Se puede utilizar para calcular al aire. Igualmente yo puedo calcular el centroide de la curva, ¿sí? Igualmente la integral de línea se puede utilizar para calcular los momentos de inercia de la curva, ¿no?
suponiendo pues de que la densidad de la curva es constante, ¿no? Cuando no es constante, pues se pueden obtener unas fórmulas, no se pueden obtener unas fórmulas tan particulares como otras. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Profe, tengo una pregunta. Cuénteme. Digamos, Dana. en el ejercicio que hicimos ahorita de la media circunferencia y el segmento de recta, ¿qué pasaría si el segmento de recta no fuera horizontal? ¿Cómo así, O Dana? sea, Por digamos que el ejemplo. segmento de recta fuera, digamos, una recta con alguna ecuación. Entonces usted tiene, por ejemplo, por decir algo, ¿sí? Voy a tratar de meter por ejemplo, supongamos que usted tiene ahorita, yo me muevo, por ejemplo, de este punto a este punto, ¿listo? Por ejemplo, por esa parábola, ¿listo? Y después me muevo por acá, ¿listo? ¿Correcto? Sí, señor. Entonces, ahí ya no puedo utilizar el teorema de la divergencia, el teorema del rotacional, porque la curva ya no es cerrada, ¿sí? Porque este sería el punto ¿qué? Este sería el punto inicial y este sería el punto ¿qué? Final, ¿no? Y entre el punto inicial y el punto final tengo un punto intermedio C, y de A a C tengo una primera curva, y de C a B tengo una segunda curva. Por lo tanto, si yo quiero calcular el trabajo, debo calcular el trabajo a lo largo de la primera curva, que lo denoto de esta manera, y le sumo el trabajo a lo largo de la segunda curva. Y tengan mucho cuidado, Dana, ¿no? Porque ustedes tienen que seguir la orientación para calcular esas integrales. Es decir, tienen que decir de dónde a dónde va la curva, ¿no? Entonces, la orientación es que voy desde hasta B, ¿no? Entonces, si voy desde hasta C, pues es una historia, ¿no? Ahí la integral es en esa dirección. Y después de C a B. Pero si, por ejemplo, usted no tiene ya este tipo de orientación, sino que usted se mueve en otra dirección distinta, por ejemplo, yo tuviera, por ejemplo, esto, y después, por ejemplo, la curva hiciera esto, por ejemplo, se devuelve, ¿no? ¿Sí ve? Y si yo por aquí pongo los ejes coordenados, voy a suponer ficticiamente de que esto es y esto es X, ¿no? Entonces parto de este punto A y llego hasta ¿qué? A este punto B. Yo, por ejemplo, puedo decir que aquí esto vale ¿quién? Por decir algo, esto es menos 2. 1, 2, 3, y voy a decir que esto es 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo voy mirando únicamente la variación en X, porque estas curvas son, entre otras cosas, tipo 1, ¿no? O sea, Tana, ¿no? Entonces, como son tipo 1, la variación de esas curvas en la integral me van a quedar en X. Entonces, tengo que mirar de dónde a dónde va X. En la curva 1, X va de dónde. ¿De dónde a dónde? De menos 2 a 4. De menos 2 a 4, que fue exactamente eh, eh, lo que estamos mirando aquí. X entonces va de menos 2 a 4. Mientras que si me vengo en la curva 2, ¿sí ve que esto es 1 por acá? ¿X de dónde? Es tipo 1. ¿X de dónde? ¿X de dónde a dónde? Dana. Ahí de 4 hasta menos 1. De 4 a menos 1. ¿Sí? De tal manera que cuando ustedes estas integrales, como son tipo 1, ya sabemos entonces que cuando yo calcule estas integrales, esto me va a quedar como la integral en la primera, ¿no? En la primera. Aquí no en la segunda, en la primera. Haciendo una cosa, pensando una cosa, escribiendo otra. Entonces, en el primer trabajo, esto va a ir de dónde? Después de que usted haga todos los cálculos, ¿no? Menos 2 a 4 de algo que está aquí, que depende del campo vectorial aquí por dx. Y para el cálculo del segundo trabajo, esto va a ser la integral de dónde a dónde. De menos 1, de 4 a menos 1 de algo que ya sabemos que es acá, p de x más q de y, pero todo eso escrito en diferencial de x. Y pues este integral, o si usted quiere ya de una vez, directamente puede decir que esto es menos la integral entre menos 1 y 4 de lo que tenga que ver con p de x más q de y, pero todo eso escrito en términos de x. ¿Listo?
Y entonces ahí después lo que sería es de acuerdo a cada una de las curvas que tenemos parametrizar o Correcto, tipificar cambio de variables. claro, claro. Porque acuérdese que en ese caso el integrando es de la forma P de X. Acuérdese que eso queda como la integral a lo largo de cada una de las curvas, ¿no? De P de X más quién, más Q de Y. ¿Sí? Pero como estas curvas son tipo 1, entonces Y se puede escribir en quién, en función de X. ¿Estamos de acuerdo? Listo, sí, señor. Entonces, por eso es que todas esas integrales quedan en términos de X. Por eso es que yo cuando empiece el curso insisto en este repaso que hacemos de curvas y todo eso, porque al final del curso, si ustedes entendieron durante todo el semestre que venimos trabajando sobre eso, entienden bien esto de curvas tipo 1, regiones planas tipo 1, lo correspondiente para tipo 2 y 3, estamos bien. Y si llegamos al espacio, también tenemos que las superficies pueden ser tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, ¿sí? Entonces todo eso empieza a tener más sentido y sobre todo cuando escribimos estas integrales. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? Muy bien. Bueno, la otra cosa que igualmente que yo les mencionaba aquí en la clase pasada es que la integral miramos la generación del teorema de Stokes al espacio y una cosa muy importante que pues ya mirábamos también allí, disculpe todas estas rayas, pero yo empiezo a rayar y todo esto se me vuelve horrible, está en este caso donde la generalización del teorema de la divergencia, este es el teorema de la divergencia en el plano, este que está aquí, se generaliza a este teorema de la divergencia en el espacio. Entonces lo que dice es que la integral de la componente B en la dirección normal a la superficie es igual a la integral triple de sobre la región sólida que encierra esa superficie. ¿De quién? De la divergencia del campo vectorial. Entonces, esto no tendríamos ningún problema de calcularlo porque es una integral triple, ¿no? Entonces lo calculamos. En la generalización del teorema de rotacional de Green, nos obtenemos el teorema del rotacional de Stokes. Ahí sí tenemos problemas, ya lo expliqué. Y entonces la generalización del teorema de Stokes es que la integral, si yo tengo una superficie suave a trozos, ¿sí? Y que es limitada por una curva C, orientada positivamente de acuerdo a la orientación que yo le di a C, entonces la integral de línea de la componente F a lo largo de la curva va a ser igual a la integral de el rotacional de F en la dirección normal a la superficie. Pues bueno, tengo dos problemas. Aquí estoy haciendo, B es un campo vectorial y el rotacional de F es un campo vectorial. La pregunta es, ¿cómo hago para calcular la integral de un campo vectorial, ¿sí?, a lo largo de una superficie? Eso se conoce como una integral de superficie. Ahora bien, como en ambos casos, B y N son campos vectoriales y el rotacional de F y N también son campos vectoriales, su producto punto me da un campo escalar. Entonces, en ese orden de ideas, para yo poder resolver ese cálculo de estas dos integrales de superficie, lo primero que deberíamos es poder calcular o sea, mirar cómo calculamos la integral. Pongo dos símbolos de integral porque la superficie tiene 1 grado de libertad. ¿Cómo hago la integral de superficie? La integral sobre la superficie. ¿Sí? Vale, aquí me quedó esto feo. ¿Sí? Esta es una primera. Y consistente con lo que hemos visto previamente, pues esto nos debe dar para lo que es el área de regiones planas y el volumen en regiones sólidas, pues esto me tiene que dar el área de la superficie S. Esto es una integral de superficie, ¿no? S de S quiere decir que es una integral de superficie. Resuelto eso, lo siguiente que yo tengo que mirar es cómo calculo la integral de superficie, suponiendo que esa es la superficie que yo voy a trabajar, de un campo escalar. Obviamente esto estaría en el espacio, ¿no? Integrales de superficie son en el espacio. Aquí por un diferencial de superficie. Y finalmente, ya teniendo claro eso, yo también podría abocar el problema de calcular la integral
de superficie de un campo vectorial en dirección normal a la superficie. Este NDS, usualmente los textos lo ponen con una negrilla y confunden a los estudiantes mucho, pero yo prefiero a esto llamarlo el vector diferencial de área de superficie. Y entonces esta integral me quedaría representada como la integral de superficie de la componente de f por a lo largo de el vector diferencial de área de superficie. Pues esas tres cositas son las que necesitamos entonces para poder establecer. Y mire que ya tenemos las formulitas del teorema de la divergencia y el rotacional en el espacio, generalizando en la forma de la forma inicial en que estas ideas se fueron obtenidas cuando se estuvieron planteando estas integrales. Bueno, señores, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Disculpe que yo haga la pregunta y yo mismo me la responda. Primero que todo, vamos a suponer que nosotros tenemos una superficie que está parametrizada, una superficie S, que está parametrizada mediante una función vectorial. Yo usualmente la denoto phi como de u, b, y esa función pues tiene unas componentes x, y, z, las cuales dependen de los 2 grados de libertad u y b. Esos son los 2 grados, dos grados de libertad de la superficie. Aquí voy a poner z de u, b, en donde u y b pertenecen a un dominio del plano v. Ese plano pues tiene 2 grados de libertad. En ese caso u y b pues nos representan a nosotros los grados de libertad de la superficie, ¿no? Eso tienen que tenerlo bien claro, ¿no? Para que ¿qué? No vamos a tener problemitas ahí cuando aparezcan cuando aparezcan las integrales. Bueno, entonces el punto ahorita entonces es cómo vamos al calcular la integral de superficie sobre la superficie. Muy bien. Bueno, vámonos entonces aquí un poquito a este mismo capítulo y entonces revisemos algunas cosas. Intuitivamente hablando, pues yo lo que tengo aquí, perdón, yo se me estaba diciendo una cosa aquí de compartir pantalla, iba a hacer una cosa y terminé haciendo otra. Ok, ya están viendo mi pantalla nuevamente, ¿cierto? Sí, señor. Ok, entonces lo primero pues es que, perdón. Oh, bueno, entonces vamos a mirar intuitivamente, me tocaría ir a buscarlo allá y no quiero perder tiempo, me queda más fácil pegarlo aquí que lo tengo en el documento adjunto, a ver si espero que esto funcione rápido, si no me va a tocar ir a buscarlo. A ver, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Se bloqueó. El problema es que a veces... A ver, ¿qué pasó? Esto está aquí. Entonces, me va a tocar ir a buscarlo. Lo que pasa es que esto está más... Espera un momentico. Lo busco un momentico. No quería hacerlo, pero me va a tocar. Ok, aquí está. Entonces, el problema entonces es calcular la integral de superficie. Entonces, aquí está intuitivamente el asunto. La superficie yo la parametrizo mediante una función vectorial. Aquí están sus componentes y y z que dependen de u y b, donde u y b es una región de
Yo usualmente, aquí lo tengo así, pero yo prefiero colocar aquí, que es un dominio del plano V, ¿sí? Este es un dominio del plano V. Y entonces eso geométricamente se puede entender como una función que va del plano V en el espacio. Y obviamente la imagen de este dominio en el plano V es la superficie S, ¿sí? Obviamente a cada punto de esta superficie le corresponde un punto P de coordenadas X, Y, Z, y ese punto P es la imagen del punto de coordenadas V que está en ese dominio o esa región del plano V. Esta región se supone, esta región D se supone, que no se dice explícitamente, pero se supone que es una región cerrada y acotada, simplemente conexa, limitada por una curva C, que es cerrada, simple y suave a trozos. Entonces, suponiendo que esta función es continua, entonces esta superficie que está aquí también va a ser una región que va a tener unas particularidades, sobre todo que, por ejemplo, si esto no tiene huecos, si D no tiene huecos, entonces S tampoco va a tener huecos y evidentemente el hecho de que esta función phi tenga primeras derivadas parciales continuas va a garantizar de que esta superficie va a ser completamente suave, ¿no? No va a tener aristas. En fin, tomando los puntos de la superficie y igualándolo con las imágenes del punto de coordenadas V que están en D mediante phi, entonces obtenemos las ecuaciones paramétricas que son las que están aquí. Estas son las ecuaciones paramétricas de la curva. Se ve que las ecuaciones paramétricas están en funciones de U y B. Bueno, el cálculo clásico, límite de una función de superficie en un punto AB de su dominio es igual a un vector, donde ese límite es un vector, sí, solo si cada una de las límites de las componentes de las ecuaciones paramétricas de mi superficie, pues me dan las respectivas componentes del límite de la función vectorial. Obsérvese, este L1, el límite de la primera componente es la primera componente del límite de la función de superficie en el punto AB. Bueno, y así respectivamente lo mismo. Lo mismo de continuidad. La función de superficie es continua en el punto AB, si solo si ese límite es igual a la función phi evaluada en el punto AB. Derivadas parciales es una función en dos variables, pero si le derivamos a phi con respecto a u, entonces b permanece constante, entonces esto lo podemos considerar esta función como una función vectorial en u, y la derivada de una función vectorial en u, pues es la derivada de cada una de esos componentes con respecto a u, ¿sí? Lo propio sucede si derivamos a phi con respecto a b, entonces u permanece constante, esto lo puedo interpretar, esta función de superficie la puedo interpretar como una función vectorial en b, y donde u es constante, y derivo componente a componente como derivo funciones vectoriales. Igualmente, hay que tener en cuenta la interpretación geométrica de estas derivadas parciales. Entonces, si yo tomo aquí el punto de coordenadas UB y derivo con respecto a U, B es constante. B es constante, entonces como si me moviera sobre esta línea horizontal. Cuando hago eso, pues eso aquí me da, me da una primera curva, ¿no? Y ya no nos olvidemos que como eso es una función vectorial en U, pues su derivada es el vector tangente a la curva en el punto. Bueno, lo propio sucede cuando derivo respecto a B, que U es una, disculpe, cuando derivo respecto a U, B es una constante, entonces me muevo a lo largo de esta curva, y eso me da esta curva 1, que está aquí. Cuando derivo respecto a B, ¿quién permanece constante? U. Entonces es como si me moviera con U constante a lo largo de esta recta, y cuando me muevo con esta rectica aquí, entonces eso me traza sobre la superficie esta curvita que está aquí. Y esto es una afección vectorial en B, y evidentemente, y ya lo sabemos de la primera parte del curso, que la derivada de una función vectorial me da el tangente en el punto a la gráfica de la función vectorial. Entonces ahí tengo dos vectores tangentes. El tangente en la dirección de U y este que sería el tangente en la dirección de B. Aquí lo estoy señalando con este, ¿no? Esos son dos vectores tangentes. Y si hago el producto cruz de dos vectores tangentes, me da el vector ¿qué? Me da el vector normal, ¿no? Entonces, disculpe, ustedes sí están viendo bien mi gráfica, ¿no? Mi presentación, ¿no? Es que veo aquí como si se me hubiera congelado todo. ¿Están viendo bien? Ahora sí, antes se veía como muy grande todo. Sí, sí.
Entonces, mire, ahí está, ¿listo? Les vuelvo, insisto, para que nos ubiquemos bien. Cuando derivo a phi, la función de superficie, acuérdense que phi depende de u y de b. Y si puedo encontrar sus derivadas parciales, derivo a phi con respecto a u y la derivo con respecto a b. Cuando derivo a phi con respecto a u, no se olviden que b es constante. Es cuando me muevo a lo largo de esta curva. ¿Sí? U es variable, b es constante. Y cuando hago eso, me muevo a lo largo de esta horizontal. Y cuando hago eso, entonces me muevo aquí a lo largo de la curva con esta trayectoria. Ay, charachas, charachas, charachas. Es con esta que está aquí. Y aquí está el vector tangente. Cuando derivo con respecto a b, entonces resulta que cuando derivo con respecto a b, el que permanece u es como una constante. Entonces u permanece constante. Entonces como si me moviera a lo largo de esta ¿qué? De esta vertical. Y no se olviden que b es variable. Entonces me voy moviendo u constante, b variable. Pero es que yo fijo este punto de coordenadas u 0, b0 para poder hacer eso. Y cuando hago acá, cuando me muevo allá a lo largo de esa recta, entonces la función vectorial, los puntos de eso, me da esta curvita que está acá. ¿Lo ven? Y en este puntico encuentro el ¿qué? El vector tangente. ¿Quedó claro eso? Y si tengo los dos vectores tangentes, entonces hago el producto cruz y me da el vector ¿qué? Me da el vector ¿qué? Este señor. El vector normal a la superficie. ¿Sí? Obviamente, pues ese vector va a ser un vector que tiene componentes A, B y C. De tal manera que si yo tengo el vector, el punto, y el vector normal en el punto, este vector normal depende del punto, ¿no? Yo pongo N, pero la verdad es que en general tenemos que tener en cuenta que el vector normal o perpendicular, N es perpendicular a S, ¿no? El vector normal, mejor, pongámoslo aquí así porque si no nos vamos a me lo voy a confundir. El vector normal depende del punto de donde yo lo considere que es perpendicular a la superficie. Eso nunca se dice, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, si tengo el vector normal a la superficie o perpendicular a la superficie y tengo el punto donde ese vector es tangente a la superficie, pues yo entonces puedo encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie. Esto es igual a la primera componente del vector normal multiplicada por x menos x0, más la segunda componente del vector normal, que estoy asumiendo que es y, b por y menos y0, más la tercera componente del vector normal multiplicada por z menos z0. Y listo, de esa forma tengo el vector normal, tengo la ecuación del plano tangente a la superficie. Entonces, igualmente yo puedo encontrar las ecuaciones de estas rectas tangentes aquí, pero bueno, eso no lo voy a hacer ahorita. Mira, aquí tengo un ejemplito, ¿sí? Para una superficie del plano tangente es el plano que contiene los vectores tangentes, ¿sí? Phi de u y phi de b, y el vector phi de u cruz phi de b como el vector normal al plano tangente. Para la superficie, por ejemplo, la que está aquí, las derivadas parciales de phi con respecto a u son 2u. En la segunda componente, como estoy derivando u, b es constante, todo vale 0, no tiene componente en j, y la componente en k sería 2. Estoy derivando respecto a 1, es 1. Entonces aquí me queda k. Si derivo con respecto a b, aquí esto es de u, esto vale 0. Al derivar aquí con respecto a b me da 2b, en dirección de j. Y al derivar en dirección de k con respecto a b me queda 2. Entonces me queda aquí 2k. Teniendo entonces los vectores tangentes, entonces hago el producto cruz de ellos y de esta manera tengo el vector normal en cualquier punto de la superficie. En particular en el punto phi, este lo podía yo considerar, si ustedes lo quieren entender mejor, este sería el punto P sub 0, que es de coordenadas 1, 1. Si yo evalúo la función vectorial en 1, 1, U vale 1 y B vale 1. Entonces aquí me queda 1 al cuadrado es 1. 1 al cuadrado es 1. U vale 1 y B vale 2. Entonces aquí me queda 3. Entonces este punto. Y el vector normal también lo evalúo en el punto, lo que yo les estoy diciendo. Este vector normal es en el punto P. Es decir, estoy evaluando a P en el punto de coordenadas 1, 1. Y el vector normal es el vector en el punto de coordenadas 1, 1. El punto depende
El punto depende de dónde yo encuentre de dónde encuentre yo aplicando el punto en la superficie, ¿no? Ok. Entonces reemplazo aquí simplemente, obsérvese, U vale 1 y B vale 1. Entonces aquí me queda menos 2, aquí me queda menos 4 y aquí me queda 4. Menos 2, menos 4, 4. ¿Listo? Ya con esa información, el vector normal, este punto tiene coordenadas 1, 1, 3 y el vector normal tiene componentes menos 2, menos 4 y 4. Entonces con el punto, este es el punto P0, que yo estoy ya asumiendo, entonces el punto P0 y más claramente aquí yo usualmente digo que este es el vector normal, pero en el punto P0, ¿no? ¿Sí? Que es phi de 1, 1. Entonces, de esa manera, entonces me queda menos 2, porque el vector normal, menos 2 por x menos 1, que es esta parte que está aquí. Menos 4 por y menos 1, que es esa parte que está aquí, más 4 por z menos 3, que es esta parte que está aquí. Y de esa manera, entonces, mis estimados jóvenes, estamos obteniendo la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto. ¿Sí? No nos olvidemos, lo importantísimo, aquí están las derivadas parciales del campo vectorial y aquí está su producto cruz, que son las que me dan el vector normal a la superficie. ¿Alguna pregunta, mis jóvenes? Bueno, ok. Una superficie suave, una superficie puede ser suave o suave a trozos. Eso es si la función que la parametriza es continuamente diferenciable en AB y además el vector normal siempre es diferente del vector nulo para cada punto V en su dominio. Y es suave a trozos si está compuesto de un número finito de superficies suaves. Es decir, es suave si la superficie es continua y la constituye un número finito de superficies suaves. De acuerdo con esta definición, una superficie suave no tiene ni huecos, ni saltos, ni picos. Y una que es suave a trozos, pues tiene un número, no tiene ni huecos ni saltos y tiene un número finito de aristas. ¿Sí? Esa es la claridad que hay que hacer con esto. Tal vez aquí sobre esta parte. No, finito aristas. Un ejemplo típico es una caja, ¿no? Una caja tiene 6 caras y tiene unas aristas, ¿no? Entonces ese número de caras y de aristas es finito. Bueno, una superficie simple si ella no se cruza a sí mismo. Y una cosa, este es un teorema, este es un resultado de geometría diferencial, evidentemente, pues que no lo vamos a demostrar aquí, pero toda superficie que sea simple y suave a trozos es parametrizable, ¿no? Ese es un resultado muy bonito. Por ejemplo, la caja, que yo le estoy mencionando. Una caja es una superficie que es simple y suave a trozos, ¿no? Entonces, la superficie de la caja se puede parametrizar. Otra cosa importante en las superficies es que una superficie es orientable. Bueno, no todas las superficies son orientables para ser más concretos, ¿no? ¿Sí? Y el ejemplo típico es que, por ejemplo, ustedes se podrían, podrían coger un cinturón, lo doblan, es decir, cogen la mano, lo cogen entre sus manos, la mano izquierda y la mano derecha, lo rotan 180, empalman y entonces este es el cinturón que le queda ahí. Pues resulta que ese cinturón no tiene dos caras, tiene una sola cara y usted lo puede mirar ahí. Voy a aumentarles un poquitico, espero que vean bien, ¿no? Obsérvese que voy a poner aquí la cara, es decir, en esta cara aquí donde parte la hormiguita, ¿sí? Voy a trazar el vector normal. Entonces, resulta que la hormiguita empieza a moverse en esta dirección. Espérame, entonces empieza a moverse en esta dirección la hormiguita, ¿no? Aquí vuelvo y le calculo su vector normal. ¿Okay? Ahí está. Y la hormiguita sigue por acá, por debajo de la curva, de esta cara de la superficie. ¿Sí? Ella va por allá, por atrás, usted le marca el vector. Tal vez sería como aquí así, el vector normal. Entonces ella se va moviendo allá por detrás.
Tal vez si lo marcara yo mejor por acá, a ver si me cuadra. Sigue por allá por detrás la hormiguita. Y sale acá la hormiguita hasta esta posición, hasta esta que está aquí. Y aquí en esta posición yo vuelvo y le marco el vector normal. Y la hormiguita sigue caminando, vuelve aquí vuelvo y le marca la dirección normal. Y la hormiguita aquí está como mirando hacia abajo, ¿no? Mirando hacia abajo y vuelve y llega acá. Bueno, ahí tal vez no me quedó. A ver si yo puedo. Exactamente, sí, está mucho mejor. Y vuelve y llega acá la hormiguita. Y mire que vuelve a llegar aquí a la posición dentro de la cual ella partió. Y obsérvese que aquí va a estar el vector normal. Es decir, uno pensaría que si desplaza la hormiguita a lo largo de la curva, si parte por una cara, que terminaría por la otra cara, ¿no? Porque yo intuitivamente la noción que yo tengo de una superficie es que eventualmente tiene dos caras, ¿no? ¿Sí? Pero resulta que aquí esta superficie no tiene dos caras, tiene una sola cara. Si la hormiguita se desplaza a lo largo de la superficie, donde parte, vuelve y llega de la misma cara de la superficie. Esa superficie es una superficie que no es orientable y se llama una cinta de Möbius. Esto nosotros lo estudiamos los matemáticos en un área que llama geometría diferencial y topología, estudiamos estas cosas. Bueno, a nosotros ese tipo de superficie no nos interesa. Es decir, las superficies que no son orientables no nos interesan porque no tiene dos caras. Las que nos interesan, dos caras. Y las superficies que tienen dos caras son de dos categorías. La primera son las superficies que son limitadas por una curva, como la que esté ahí. Entonces, esa superficie S está limitada por una curva. Entonces, esas superficies se llaman superficies no cerradas. Y esas superficies tienen dos caras. Ustedes tienen que elegir cuál de las dos caras van a trabajar. Por ejemplo, si miro la superficie que está ahí, tengo una cara que está apuntando hacia arriba y otra cara que está apuntando hacia abajo. Si yo tomo la cara que está apuntando, bueno, ustedes tienen que decidir si la cara hacia arriba o hacia abajo es la positiva. Yo asumí aquí en este ejemplo particular que la cara positiva es la que apunta hacia arriba y la negativa es la que apunta hacia abajo. Ustedes podrían hacer lo contrario. Digo, no, la que apunta hacia abajo es la positiva y la otra es la negativa. En cualquier caso, ustedes tienen que tomar una elección. Y la que tomen como positiva, la otra es negativa. Segundo, ¿cómo oriento esa superficie que es limitada por una curva o lo que se dice una superficie no cerrada? Muy sencillo. Ustedes se van al borde de la superficie y aplican la regla de la mano derecha. Aquí ustedes separan en el bordecito. Va a suponer que este es el úpale. Va a suponer que aquí, ay Dios. Va a suponer que aquí hay un sujeto, está pareado acá, y ese sujeto está caminando a lo largo de la curva. Y aquí pues aplica la regla de la ¿qué? Aquí aplica la regla de la mano derecha. Esta sería la mano derecha del sujeto. Entonces, el dedo índice, ojo pilas, el dedo índice tiene que aplicar en la dirección de desplazamiento a lo largo de la curva. Ese dedo índice me indicaría la dirección de desplazamiento a lo largo de la curva. Pero para que eso efectivamente tenga aplicación, no solamente tengo que aplicar el dedo índice, ¿no? Tengo que mirar que el dedo pulgar de mi mano, es decir, el dedo gordo, aplique en mi dirección, en la dirección de mi cuerpo, ¿sí? Y el dedo corazón, ¿sí? Que es mirando la mano derecha, si miran desde el pulgar, quedan pulgar, índice y corazón. El corazón tiene que estar apuntando hacia el interior de la superficie. Entonces, cuando ustedes se van aplicando toda esa regla derecha a lo largo de la curva, índice, dedo y corazón, pulgar, índice, corazón,
Aquí hago lo mismo. Índice, este es el pulgar, ¿no? Este es el índice a la dirección de la curva y el corazón apuntando hacia adentro. Acuérdese, pulgar, este sería el índice y este sería el corazón. El corazón siempre tiene que estar apuntando hacia adentro. Voy acá, por ejemplo, este sería el dedo, tal vez un poquito más delgado acá. Este sería el dedo índice. Este sería el que aplica mi dirección. Este sería el pulgar. Y el corazón sería el que estaría apuntando hacia adentro. ¿Listo? Entonces, de esa manera, entonces oriento una superficie, ¿no? Entonces, dicho eso, entonces yo ya me voy a la superficie y en esa cara que yo tome, pues entonces voy a construir en cada punto de ello, suponiendo que la superficie es suave, construyo los vectores tangentes en dirección de U, en dirección de B, y el vector normal, efectivamente, en ese punto, obviamente esto se hace en un punto P, a este vector normal, pues ya lo vimos que va a ser el producto cruz de esos dos vectores tangentes, ¿no? Y de esa manera, entonces, señores, tenemos la orientación de una superficie que no es cerrada, es decir, una superficie que es limitada por una curva. Si este vector en esta dirección, este es el vector con orientación positiva o en la parte positiva de la superficie. Evidentemente, el vector opuesto de este señor, que va a ser N2, es decir, N2 es igual al opuesto del vector N1, pues este vector va a estar en la cara negativa de la superficie. Entonces, en un punto de una superficie, ustedes siempre van a encontrar que el vector normal, realmente el vector normal va a poder tener dos signos, más o menos. Más que aplica en la dirección positiva de la superficie y el menos que indica en la cara negativa de la superficie. Eso entonces, volviendo al ejemplito que veíamos previamente, pues eso apunta a aclararnos a nosotros mucho de qué es lo que pasa. Y voy a hacer una aclaración además sobre esto de superficies. Por ejemplo, si yo tengo una superficie tipo 1, una superficie tipo 1, es decir, una superficie donde los valores de z son funciones, no voy a poner aquí f, voy a poner g porque después se me van a confundir. Esta es una superficie definida de manera explícita y además es una superficie tipo 1. Es decir, el dominio de esta función está en el plano XY. Entonces, esta superficie se puede parametrizar muy fácilmente. X vale X, Y vale y obviamente el resto sigue exactamente lo mismo que está aquí. Estas son las ecuaciones paramétricas de esa superficie. Y en ese caso, eso ya lo hemos visto, es historia patria. Entonces, que el vector n, el vector normal, a la superficie, es menos la área parcial de f con respecto a x, evaluada en xy, menos la parcial de f con respecto a y, en el punto xy del dominio de la función, y aquí me da 1. Entonces, tengan mucho cuidado entonces, porque si ustedes tienen, por ejemplo, la ecuación de esto fuera un paraboloide, si por ejemplo yo tuviera este paraboloide, por ejemplo, supongamos que yo tengo este paraboloide por acá, y voy a suponer aquí arriba que tengo de esta manera, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente, pues aquí tendría pues cerrar esto, ¿no? Porque esto aquí va todo cerrado, este paraboloide, esto va cerrado por acá y por acá, listo. Entonces, por aquí, pues yo puedo suponer que por aquí está el eje X, yo puedo suponer que por aquí está el eje Y, y voy a suponer que por aquí está el eje Z. Muy bien. Entonces,
Entonces, si yo encuentro, un ejemplito de esto, es la superficie S, que es la gráfica, por ejemplo, de este paraboloide. Z igual a 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Entonces, cuando yo tomo N, este vector N apunta hacia afuera. ¿Sí? Así. Así. Ese sería N. Y el opuesto de N tiene que apuntar hacia dónde. El opuesto de N tiene que apuntar hacia adentro. Entonces tengan mucho cuidado con ese N. Y obviamente el opuesto de este vector es parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y, y aquí aparece -1. ¿De acuerdo? Entonces, eso para indicarles entonces que aquí aparecen realmente dos signos, más o menos. Más es hacia afuera, hacia arriba, como están viendo ahí, y menos que es hacia adentro. En este caso, entonces lo que yo estoy asumiendo ahí implícitamente es que este vector siempre me va dando la cara de hacia afuera es la positiva y la de adentro es la cara negativa. Eso les hago esa aclaración porque eso ha sucedido en muchos problemas y hay que tenerlo en cuenta. De hecho, hubo estudiantes en el último examen que no me consideraron este vector, sino el opuesto. Y se los valí, porque de todas formas, pues, cualquiera de los dos vectores yo sabía que eran correctos para la superficie. Entonces, en este caso, esto daría aquí 2x, esto daría 2y, y esto daría 1, ¿no? ¿Queda eso claro, mis estimados jóvenes? Bueno, son las 9:55, la verdad es que a mí me divierte mucho estos temas, pero pues nos tenemos que ir. Prepárese, por favor, la próxima clase, pues entonces estaremos haciendo un repasito de todos. Este material ya lo encuentran en el sitio web, entonces estaremos mirando los diferentes representaciones de esos vectores normales a cada una de las superficies que tengan diferentes representaciones. Nos vamos a meter entonces ya en el asunto y nos vamos a meter ya en el problema, en el cálculo de la integral del área de la superficie, ¿listo? Bueno, jóvenes, entonces por favor les pido el favorcito de que vayan mirando los materiales, los vayan leyendo. Les deseo que estén muy bien y que tengan un feliz día. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, profesor. profe, que esté muy Hasta luego. bien. Chavito, pues.